Bueno, hoy vamos a comenzar un tema nuevo y es hablar de interés corriente e interés real. ¿Todos ya ven la presentación? Sí, señor, profe. Con el tema de interés corriente e interés real, nos interesa comprender cuál es la relación entre uno y otro, obviamente. Y el elemento central acá, pues, es la inflación. Y cómo esta participa de la tasa de retorno o en la tasa de interés de un crédito o de una inversión. Adicionalmente, es importante poder convertir intereses corrientes, o también llamados nominales, en intereses reales. Entonces, por favor, atención a las definiciones. Definimos interés corriente como el que se deriva directamente del cambio del valor del dinero en el tiempo cuando los valores se expresan en pesos del respectivo periodo. De manera como nos referimos a los valores de dinero expresados en pesos del respectivo periodo, se conoce como pesos corrientes. ¿Cuánto vale hoy una Coca-Cola personal o una gaseosa personal, para no colocarle marca? Ya no toman gaseosa. Bueno, entonces, ¿cuánto vale cualquier otro elemento hoy? Profe, más o menos póngale que el personal de ronda entre los 400 a los 600 mililitros, por ahí unos 2.000, 2.500 pesos. Ok. Entonces, una gaseosa personal en pesos corrientes del 2021 vale 2.000, 2.500. ¿Cierto? Esa misma gaseosa personal, cuando ustedes estaban en el colegio, por allá en 11, ¿cuánto valía? 1.500. 1.000. Y 1.500. Entonces, estamos hablando que por ahí año 2016, o de pronto un poco después, 2017, en pesos corrientes del 2017, una gaseosa personal valía 1.500, 1.000. ¿Sí entienden el concepto de pesos corrientes, que son el valor que tiene en el respectivo periodo cada una de las cosas? ¿Va quedando claro o no? Si miramos una tabla con los salarios mínimos, la tabla que ustedes están viendo ahí, pues están viendo la evolución del salario mínimo mensual legal vigente en pesos corrientes, es decir, en los pesos del respectivo periodo, al igual que la inflación que hubo de un periodo a otro. Es decir, en el año 2000, el salario mínimo en Colombia en pesos corrientes del año 2000 equivalía a 260.100 pesos. Y en el año 2018 a 781.242 pesos. Y en el año 2021
¿Cuánto está en pesos corrientes el salario mínimo? ¿Cuánto vale el salario mínimo este año? ¿Cuánto equivale? ¿Quién le pregunta a Google? $908.526. A eso equivale el salario mínimo en el 2021 en pesos corrientes del 2021. Aquí vemos pues una evolución de lo que ha sido el IPC, que recordemos que el IPC es el índice de precios al consumidor y que ese índice de precios al consumidor pues es un indicador de la inflación. Entonces, si lo revisamos, pues esa inflación por allá en los años 90 estuvo muy alta, por encima del 30%. Y frente a los años ya más cercanos, esa comenzó a bajar, incluso por debajo del 5%. Hoy en día tenemos inflaciones del 3 punto algo por ciento. Y el Banco de la República hace poco actualizó su proyección para el año 2021, diciendo que va a quedar del orden del 4.1%. La inflación, que estaba un poco menor, pero esa es la última actualización del Banco de la República. En las diapositivas pasadas, pues, vemos la evolución en pesos corrientes, es decir, en pesos del respectivo año del salario mínimo en Colombia. Pero podemos complementar la tabla calculando cuál fue la variación porcentual del salario por periodo en pesos corrientes. Es decir, de un año al otro, cuánto fue el aumento en pesos nominales, digamos, en valor que hubo entre un salario mínimo de un año y el otro. Y finalmente podemos comparar eso, esa tasa de aumento frente a la tasa de inflación. Entonces, si miramos el cuadro, vemos, por ejemplo, que del 2017 al 2018, el salario mínimo, o del 2016 al 2017, el salario mínimo subió un 7%, ¿cierto? Mientras que la inflación subió un 4,09%. Asimismo, entre el año 2000 al 2001, el salario mínimo subió un 10% y la inflación un 8,75%. ¿Qué comienzan a notar en esta tabla? ¿Qué opinan frente a los dos datos que tienen ahí, la variación del salario mínimo frente a la variación de la inflación? ¿Qué notan? Ya ahorita ustedes van a comenzar a revisar la tabla. ¿Cuál es la variación del salario mínimo frente a la inflación? Mayor. Mayor. ¿Mucho mayor? No, por poco. Pero, profe, No, hay algunos años en donde la variación de la inflación fue mayor que la del salario. Por ejemplo, ¿en qué año? Por ejemplo, en el 2008 o en el 2015. ¿Qué pasó en el 2008? Había como una crisis mundial, ¿no? Argentina también tuvo una inflación muy alta, si no creo. En Crisis ese año. mundial, era la crisis subprime, ¿cierto? Donde los Estados Sí, Unidos tienen mucho dinero
para comprar vivienda, la gente no pudo pagar sus viviendas, entonces sencillamente no pagaron sus créditos, esos créditos tenían asegurados y los seguros tampoco pudieron solventar el tema y básicamente toda la economía mundial se vio afectada por el caso y a nosotros pues no fue una excepción. ¿Y en el 2015 qué pasó? Crisis petrolera, creo, profe. La crisis del petróleo. Teníamos petróleo por encima del $120 el barril, $110 el barril, y se cayó al orden de $30, $40 el barril, ¿cierto? Y nuestra economía, que es dependiente de esas exportaciones de petróleo, pues se ve afectada considerablemente con esas fluctuaciones de ese commodity, ¿cierto? En términos de capacidad de consumo, ¿qué pasa con el colombiano cuando ocurren esas cosas? Pierde capacidad de consumo, ¿no? Porque los precios están más altos de lo que... Para el colombiano, en términos de capacidad de consumo, ¿qué ocurre cuando pasan esas crisis? Pues que pierde capacidad de consumo, ¿cierto? El dinero que va a ganar en el año siguiente no alcanza a compensar la inflación, por lo tanto no alcanza a comprar ni siquiera lo mismo que estaba acostumbrado a comprar el año inmediatamente anterior con la misma cantidad de dinero. O sea, el dinero pierde capacidad de consumo, o digamos su salario pierde capacidad de consumo. Aquí vemos una evolución de la misma tabla desde el año 85 al 2017. Fíjense que en la época de los 90 el tema fue aún más grave, ¿cierto? Inflaciones de 32, 31%, y el salario no alcanzó a compensar, ¿cierto? Estaba por ahí en 26%. Luego los colombianos perdieron capacidad de consumo. ¿Cuánto? El orden del 10% de capacidad de consumo en esos años, ¿cierto? Porque el aumento en el salario no alcanzaba a compensar el aumento de precios. Ya hemos escuchado de manera reciente casos similares en los países vecinos, ¿cierto? Donde constantemente suben el salario mínimo, pero esa subida del salario mínimo pues no alcanza a compensar la subida de los precios de la inflación. La misma tabla. Esas gráficas anteriores muestran cómo efectivamente una parte significativa del incremento del salario mínimo, por lo menos en Colombia, simplemente está compensando o reponiendo la capacidad adquisitiva de los asalariados. O sea, lo que hace el gobierno un año al otro cuando hay negociación del salario mínimo, pues es garantizar en parte que los colombianos no pierdan capacidad de consumo, que al menos se compense la inflación. La serie en pesos corrientes muestra la evolución de los pesos del respectivo año sin determinar la capacidad de compra efectiva de dichas sumas de dinero. Hablemos ahora de interés real. Más o menos queda claro qué es entonces el interés corriente, que son los pesos, como se expresan, o la cantidad de pesos que se expresa en cada periodo. El interés real, como su nombre lo indica,
reflejan el costo o el rendimiento de una operación financiera cuando los flujos de caja asociados han sido expresados en pesos constantes de un periodo específico. Ahí hay dos temas importantes, ¿cierto? Entonces tengo que definir cuál es la base de análisis de ese análisis, de esa consulta. Porque dice a partir de un periodo específico. Los pesos constantes son simplemente los mismos pesos corrientes, pero expresados en términos de capacidad de compra real de cada periodo, dada pues la respectiva inflación. Es decir, es el ajuste que tendría un valor específico de un año al otro simplemente por la inflación, ¿sí? Que ocurre de un año al otro. Ya vamos a hacer un ejercicio para que lo tengamos mucho más claro. Entonces, corresponden a la serie de valores o precios en los cuales se ha hecho un ajuste para expresar la capacidad adquisitiva de los pesos en términos de un periodo específico. Y entonces, a la hora de expresar el tema, yo tengo que decir, esos son pesos constantes de un año base, ¿cierto? Del año X, para saber desde qué punto estoy hablando. Entonces, podríamos, por ejemplo, expresar la serie de pesos reales de la evolución del salario mínimo colombiano en pesos constantes del año 2000, o en pesos constantes del año 2010, o en pesos constantes del año 2005. Esos 2000, 2010 o 2005, pues ese sería el año base, el año de referencia, en el cual los pesos corrientes y constantes se igualarían y a partir de ahí se comenzarían a ajustar en función solo de la inflación. En otras palabras, nos preguntamos por la capacidad de compra que tendría realmente el salario mínimo y la evolución dada la respectiva inflación por periodo. El interés, que ya lo sabemos que es el cambio del valor del dinero en el tiempo, que se obtiene cuando se trabaja con series en pesos constantes, se conoce como interés real, porque el mismo ha sido ajustado por la capacidad de compra real del dinero dada la inflación. Entonces, si nos devolvemos a la tabla que hicimos hace un rato, ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, podríamos decir o analizar lo siguiente. Aunque intuitivamente es claro que el salario mínimo en Colombia cambió en términos corrientes un 6,56% durante el año 2005, es decir, desde el año 2005 al año 2006, se aumentó el salario mínimo en un 6,56%. La capacidad de compra real de los trabajadores no se incrementó lo mismo en el mismo periodo, pues la inflación fue el 5,5% en el mismo periodo de análisis. Buenos días. En otras palabras, la inflación absorbe parte de ese incremento del salario mínimo, o lo que es lo mismo, parte del incremento del salario mínimo simplemente repone o compensa la pérdida de capacidad de compra que tienen los salarios por efecto de la inflación. Yo quiero hacer un paréntesis en este momento para comentar que el tema interés corriente e interés real no tiene nada que ver con el salario mínimo, ¿sí? Sino que estamos usando el salario mínimo como un ejemplo para intentar entenderlo mejor. ¿Qué podría yo, tratando de hacer en este paréntesis, un ejemplo que les ayude a aclarar el tema? Resulta que ustedes como ingenieros tienen una empresa constructora, desarrollan proyectos o desarrollan lotes pues a través de diferentes construcciones, edificios, bodegas, locales, qué sé yo.
Entonces, su constructora se dedica a eso, a comprar lotes y hacer los proyectos para desarrollarlos. Supongan que ustedes tienen un lote, ya tienen todo listo para desarrollar un lote específico, con cualquier proyecto que ustedes tengan en mente. Hicieron todos los estudios, los diseños, el presupuesto. Cuando ya estaban listos para comenzar, comenzó una pandemia. Antes sonaría como un ejemplo ridículo, ¿cierto? Y lo inimaginable. ¿Sí? El hecho es que esa pandemia frena el proyecto, ¿cierto? Y el presupuesto que estaba hecho para ese proyecto, pues estaba hecho con base en los precios del mercado de cada uno de los insumos que se requerían. Entonces, en ese momento que iba a comenzar el proyecto, ¿cuánto valía el cemento? ¿Cuánto valía el acero? ¿Cuánto valían todos los insumos que se requieren? ¿Sí? Todos los temas de obra blanca, los sanitarios, porcelanatos, etc. Tuberías, todo lo que sabemos que tiene un presupuesto de una edificación. Se congela el proyecto con un valor en pesos corrientes de cuando se diseñó este proyecto. Años después, pasan 2, 3, 4 años, el tema vuelve a recuperarse económicamente y se quiere retomar el tema. ¿El proyecto lo vamos a hacer por el mismo valor o tenemos que revisar los precios? Tenemos que revisar. Tenemos que revisar los precios. ¿Y qué haríamos para revisar esos precios? ¿Realmente qué haríamos para revisar esos precios? Toca volver a mirar los precios del mercado, correcto. Toca volver a hacer cotizaciones de cada uno de los insumos. Pero, si yo ya había hecho una evaluación económica del negocio y me daba viable con un valor, ¿cómo sé si el nuevo me va a seguir siendo viable con los nuevos precios del mercado? Puedo mirar cuál fue la variación real. Es decir, con los precios viejos, puedo traerlos al nuevo punto futuro de ejecución, actualizándolos año a año con la inflación, ¿cierto? Y después compararlos con el precio del mercado. Si en el mercado están más o menos por los mismos precios, pues el modelo económico se debe estar comportando similar. Si están por debajo, pues pareciera que el negocio comienza a ser más atractivo. Y si está por encima, pues el tema hay que volverlo a revisar y volverlo a modelar y volverlo a viabilizar, porque seguramente ya no va a ser igual, ¿cierto? Lo mismo sirve para saber, por ejemplo, en cuánto habría que vender los apartamentos que yo estoy proyectando vender, ¿cierto? Porque era, en un momento inicial, yo tenía un presupuesto para hacer la obra y un valor estimado de venta de cada uno de los apartamentos. Años después, en función de cómo está fluctuando realmente el valor de los insumos, pues también tengo que ver si hago un incremento real, ojo, real, sobre ese valor. Pues, obviamente teniendo en cuenta lo que estamos viendo acá. Entonces, sirve en parte para eso. Si tuviéramos más tiempo, podríamos incluso hacer el ejercicio, ¿cierto? De buscar por ahí un presupuesto de alguna edificación de un año X, intentar traerlo a pesos corrientes y saber cuánto puede costar. Aquí tenemos unas ecuaciones, entonces, que ahorita vamos a comenzar a ajustar, a revisar. Por ahora, fírmenme si están viendo Moodle. Acá internamente sí, en las casas. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Por favor, entren al
a su Moodle, vamos a ir a donde dice interés. Bueno, primero les comentarles que ya están cargados las clases de repaso. Si ustedes se van aquí a la pestaña de conceptos básicos, pues tienen las dos clases que se hicieron de repaso sobre temas de conceptos básicos. Si se van a interés, tienen cargado la tercera, donde hicimos un repaso de las diferentes tipos de tasas en interés simple y compuesto. Y si se van por acá a la pestaña que dice sigamos hablando de interés, tenemos ya los videos de clase de interés nominal y efectivo, los de anticipado y vencido. Hoy quedará el de corriente, interés real, activado. Por favor, entren a descargar el que dice ejercicio de interés corriente e interés real. Ahí mismo también tienen otros dos Excel, uno que dice serie histórica IQY y otro que dice serie variaciones. El primero es de salarios mínimos, el segundo es la variación de el IPC. ¿Dónde encuentro yo esto? Pues en el DANE, ¿cierto? Si yo me voy por acá con DANE, serie histórica, salario mínimo, diremos que me da esta que tengo acá. Tengo unos salarios desde el año 85 hasta el 2005. Esa no, la primera no era la que quería, pero bueno. Tabla salarial, tabla salarial, tabla salarial. Salario mínimo histórico. A ver, si me voy al DANE, por favor, me ayudan a interpretar dónde, si alguien llega primero, dónde lo encontramos. Voy a ir por acá, donde dice indicadores relevantes. Debería decir uno series históricas, pero si la logran encontrar, vamos a buscarla más bien así, con este nombre. Ahí lo encontramos.
Igual la podemos descargar de la misma página, del mismo Moodle. Entonces, descarguemos las tres y sencillamente la trabajamos, la miramos. Entonces, la que ustedes tienen cargada de salario mínimo está desde el año 84 hasta el año 2020. Y tiene el salario mínimo diario, el salario mínimo mensual, la variación porcentual anual entre una y otra y el respectivo decreto que declaró el salario mínimo. Entonces, fíjense que en el año 84, el salario mínimo mensual era de 11.298 pesos. En el año 2000, 260.100. En el año 2015, 644.350. Y en el año 2020, 877.000. Si descargan la siguiente serie, que es la del IPC, y la abren, fíjense que tenemos por acá año desde el 54, esta está mensual, ¿cierto? Pero tenemos la acumulada, la inflación anual acumulada inflación de año corrido, inflación mensual. Desde el 80 y qué, desde el 50 y... Desde el 54 hasta el 2020, hasta mayo del 2020. Y si abrimos el ejercicio, ahora miramos a ver qué tiene. Tenemos ya una variación del año, desde el año 84 hasta el año 2020. Podemos colocarlo, actualizarlo de una vez al 2021. ¿Podrías aumentar un poquito más, Rojo? Que de verdad casi no veo. Gracias. Listo. Entonces, volvamos a lo que estábamos haciendo hace un rato. Busquemos cuál es el salario mínimo del 2021. Salario mínimo 2021. Lo tenemos en 908.526. Vamos a colocarlo acá. Busquemos el IPC Colombia 2020. O sea, ¿con cuánto terminó? La variación mensual del IPC fue tanto, la variación del año corrido fue tanto y la anual fue este, ¿cierto? 1,88. Con esto yo creo que ya podemos hacer el resto, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miremos cuál fue la variación entre el 2013 y el 2011. ¿Cómo lo hacemos? Si queremos buscar un porcentaje. Recordemos que tenemos unas ecuaciones ya en la clase de Ingeniería Económica, ¿cierto? Que dice capital futuro es igual a capital presente por 1 más el interés, ¿cierto? Luego yo de acá puedo despejar el interés.
¿Cómo despejo el interés? El interés es igual a capital futuro sobre el capital presente menos 1, ¿cierto? Es lo que voy a hacer acá. Entonces, entre el 2010, entre el 1984 y 1985, ¿de cuánto fue la variación? Pues sería igual capital futuro sobre capital presente menos 1, de un 20%. Arriba, mejor, para hacer la similitud. O sea, entre el año 84 y 85 el IPC varió 18,28%, pero el salario varió un 20%. Sí. Este 1,88 lo buscamos en el DANE. ¿Cuál fue el IPC del año pasado? ¿Cuánto terminó siendo la inflación del año pasado? 1,88, de acuerdo al informe del DANE. A ver, en agosto, no, este no nos sirve. No, ese dato está mal. Busquémoslo bien. Fue 1,61. Porque esa era la variación anual, pero en agosto. En diciembre del 2020 la variación anual del IPC fue el 1,61%. Ese es el dato correcto. 1,61. Gracias ahí por preguntar. Entonces, ¿cómo ha sido la variación entre uno y otro del salario mínimo? Entonces, un 20% frente a un 18, un 23 frente a un 22, un 22 frente a un esto, donde tenemos variaciones mayores. Pero una pregunta. ¿Sí? O sea, porque digamos la del 20% que fue la que se sacó, eso corresponde a la variación para el año 84 y no para el 85. No, sencillamente la estoy colocando frente al año que corresponde. Entonces, movámoslo más bien uno hacia abajo. Hacia abajo. Es decir, el 18,28% de inflación es la inflación que hubo de año corrido del 84 al 85. ¿Sí? Pero el aumento de salario mínimo del 84 al 85 fue un 20%. ¿Sí? Sí, profe. Variación nominal del salario mínimo mensual legal vigente. Si lo hago del año 84, si hago la variación nominal real, ¿cuál sería? Ahora tengo unas ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuál sería la variación real? Nominal.
Si me permiten, voy a abrir por acá este mismo ejercicio, pero ya resuelto porque llevo ya un rato sin verlo y no los quiero confundir. Variación nominal. Ok. Espérame, perdón. Variación nominal, porcentaje de variación. Vimos. Ajustado. Y volvamos acá. Coloquemos una columna más que llamemos variación del salario mínimo mensual legal vigente. Nominal. Es decir, en cuánto se subió, hablando en pesos, el salario mínimo de un año al otro. Este menos el inmediatamente anterior. Es decir, en el año 84-85 el salario mínimo subió 2.260 pesos. Y entre el año 2020 y el 2021 subió 30.723 pesos. Ya tenemos esta y esta, ya la calculamos. El tema es si se hubiera hecho solo en función del IPC, ¿a cuánto equivaldría el salario mínimo hoy? Entonces, ojo con lo que voy a decir acá. Si hago pesos reales a partir de los pesos constantes del 84, del interés constante del 84, ¿a cuánto equivaldría el salario mínimo hoy? Es decir, si cojo el salario mínimo base del año 84 y comienzo a ajustar únicamente por la inflación, ¿cuánto debería ser el salario mínimo hoy? ¿Sí me entienden o no? Igual voy a usar esta fórmula, ¿cierto? La fórmula de equivalencia. Año a año voy a usar la misma fórmula de equivalencia. Pero ya no una variación real, ¿cierto? Variación nominal real. Variación nominal del salario mínimo real. Es decir, si yo ajusto el salario anterior, que es capital presente, por uno más el interés, pero en este caso el interés va a ser la inflación. ¿No la deja tomar? A mí sí me la dejó tomar. ¿Cuánto les da el salario hoy? No debería ser 908.000, sino 891.936. Si hacemos las variaciones, mentira, lo estoy haciendo mal. Y los estoy confundiendo.
A ver, discúlpenme que mi intención no es confundirlos con el tema de interés corriente e interés real. Estamos haciendo dos temas diferentes, ¿sí? Primero es, ¿qué pasa si yo hubiera ajustado año a año simplemente por la inflación? Pues que del año 84 a 85 el salario no hubiera quedado en 13.558, sino en 13.363. ¿Sí? Después, si el año 2085 hubiera ajustado estos 13.558 por la inflación que fue el 22, hubiera quedado en 16.600 y no en 16.800, ¿cierto? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto se ganó de capacidad de consumo? ¿Cierto? Variación nominal del salario mínimo real. Es que estoy confundido, no confundido, sí. Aquí lo llamamos variación nominal del salario mínimo real, la diferencia y ajuste del IPC. Salario mínimo ajustado por el IPC. Hagámoslo así para tenerlo mismo. Entonces, dejemos esta casilla libre aquí, llamemos esto ajuste del salario mínimo por el IPC. Entonces, ¿cuál fue la variación que pudo haber realmente? Pues una cosa fue el salario real y otro lo que hubiera correspondido si solo se hubiera ajustado con el IPC. ¿Sí? O sea, estos 195 pesos es la variación nominal del salario mínimo real que hubo. Es decir, lo que los colombianos ganaron o perdieron en capacidad de consumo. Lo que me ocupa mucho espacio, lo voy a quitar. ¿Ya me entendieron lo que quiero decir? Es decir, entre el año 85 y 84, los colombianos fueron 195, los colombianos que se ganaban el salario mínimo mensual legal vigente fueron 195 pesos más ricos, por decirlo así, o tuvieron más capacidad de consumo frente al año 84. ¿Hasta ahí está claro? ¿O para alguien lo que estoy comentando no lo ha entendido o tiene alguna duda? Si hacemos eso, y además le colocamos por acá unos formatos de color a esto, pues fijémonos que hubo años en donde los colombianos perdieron capacidad de consumo. Por ejemplo, en el año 91. Bueno, o del 89 al 95, ¿cierto? Grave. ¿Dónde se ganó mayor capacidad de consumo? Pues en los años recientes, ¿cierto? Y sin ser duquista, esta es la explicación por la que el presidente Duque decía que en su gobierno es donde ha habido el mayor aumento del salario mínimo. La gente le cayó encima porque dijo, no, espera un momento, usted aumentó el 6 y el 3,5% y unos años antes se había aumentado el 7%, ¿cierto? Se ha aumentado el 7 por acá. Entonces, usted está diciendo mentiras. ¿Cómo va a decir que fue el que mayor aumentó si nada más 2 años atrás se había aumentado más? No, pues, lo que se refiere es a la variación nominal real. ¿Cuánto se ganó de capacidad de consumo? ¿Sí? Ahora, esto no es como para sacar mucho peso, ¿cierto? Mucho pecho, porque con 13.000, pues, nos enriquezcamos mucho. Señor.
pero también podríamos hacer una comparación, digamos, esa variación en el año 85 de 195, ¿cuánto representaría en la actualidad? Para hacer como una comparación justa también. Sí, claro, claro, que es precisamente buscar el salario en función de un año base, ¿cierto? Pero bueno, una cosa es la variación nominal y otra cosa es la variación real. ¿Cómo saco la variación real? Pues con las ecuaciones de tasa de interés. Recordemos que la ecuación de tasa de interés es igual al interés sobre el valor presente, ¿cierto? Por 100. Las mismas que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Entonces, el interés, pues, es la variación nominal, es decir, igual a esto sobre el valor presente. ¿Cuál es el valor presente? Sería este, por 100. O en este caso no habría necesidad de multiplicarlo por 100 porque ya lo tenemos en porcentaje. A ver si me está dando lo mismo por acá. 1,46. Yo aquí lo cogí en función de el ajuste por el IPC. Entonces lo estoy haciendo mal. Cojámoslo con el ajuste del IPC. Con este. Es el valor ajustado inicial. Entonces, ese análisis que estaba solicitando, pues es similar. Fíjense que aquí fue el 1,46 y acá fue el 1,86 y acá fue el 2,12. Por acá fue el 2,73, ¿cierto? Entonces, si lo miramos en términos nominales es una cosa, si lo miramos en términos porcentuales es otra cosa. Y vemos que, de hecho, fue por acá, ¿no? Que ya era gobierno Duque. Sí, cierto. Esto lo podemos hacer también con la fórmula que tenemos acá, que es lo mismo que tenemos aquí. Dice 1 más la variación anual esta segunda que tengo acá. Más la, miremosla aquí, me la voy a traer de acá. Y aplicamos esta fórmula. Que dice 1 más la variación más el porcentaje de corriente sobre 1 más la del IPC me va a dar la variación real. Es decir, hacemos acá. Uno más la variación corriente, que era esta que tengo acá, sobre 1 más la variación del IPC, es esta que tengo acá. Menos 1. Me va a dar el mismo valor.
Ahora bien, hasta ahora no hemos hecho más que analizar el salario mínimo en pesos corrientes del respectivo periodo. Estos son pesos corrientes del respectivo pesos corrientes, no necesito decir del respectivo periodo, pesos corrientes. Estos son pesos corrientes. Ahora bien, hagamos un ejercicio en pesos constantes. Entonces, ¿cuál será el salario mínimo? En pesos constantes del 84. ¿A cuánto equivaldría el salario mínimo hoy en pesos constantes del 84? ¿Cómo hacemos eso? Pues para el año 84 sigue siendo lo mismo porque es mi año base, ¿cierto? Pero de ahí en adelante lo voy a comenzar a actualizar por la inflación. ¿Sí? Claro, aquí haciendo la salvedad de que no hay un aumento real. ¿Sí? No hay un aumento real. Si no hubiera un aumento real, que es este 1,46 fue el aumento que hubo realmente, ¿cierto? Si se hubiera mantenido solo con la inflación, mejor dicho, cambio el concepto, perdónenme si los estoy enredando. Saquémonos el chip de que esto es salario mínimo. Supongamos que estos 11.298 pesos es el valor de algo en el año 84. ¿Sí? ¿Cuánto valdría ese algo hoy en pesos constantes del 84? ¿Sí? O sea, no en pesos de mercado, sino en pesos constantes del 84. Pues sencillamente tengo que comenzar a actualizar este valor usando mis ecuaciones de equivalencia, estas que tengo acá, año a año por la inflación, ¿cierto? Entonces, capital futuro del año 85 es igual a capital presente del año 84 por 1 más la inflación, ¿cierto? Los que están virtuales, ¿se cayó la conexión? Pero ya volvió, profe. Entonces, fíjense que en el año 85 serían 13.363, que es el mismo valor que tengo acá. De ahí en adelante no va a ser lo mismo, ¿cierto? Porque voy a comenzar a actualizar en función de estos 13.000. No en función, aquí lo había hecho, pero en función del año siguiente, ¿cierto? Es decir, que eso que en el año 84 valía 11.298 pesos, hoy debería costar 2021 723.485 pesos. Mejor dicho, 723.485 pesos constantes del 1984 equivalen a 11.298 pesos corrientes del año 84. ¿Sí? Hoy, 723.485 pesos constantes del año 84 corresponden a 11.298 pesos corrientes del año 84. Si yo quisiera hacer la comparación, por ejemplo, con el ejemplo que dijimos, sería como 13.373 pesos constantes, ¿cierto? ¿Cómo? Yo quisiera hacer la comparación de 23.485 pesos constantes desde 2021 con, por ejemplo, el valor de 1985
Y el que se va a tener que no puede ser constante, correcto del primer año. El corriente será el primer año. Correcto. A ver, alguien me preguntó, bueno, hay que traer esto a valor presente para saber si este aumento real del año 85 es mayor o menor a lo que tenemos ahorita. Pues hagámoslo. Si quiero sacar pesos constantes, pero ya no del año 84, 85, sí, el 85, pero en este caso, de esos 195 pesos. De estos 195 pesos. Pues lo puedo hacer, ¿cierto? Más este por 1 más la inflación. ¿Cuánto equivalen esos 195 pesos hoy? A 10.542 pesos. Entonces, fíjense que las variaciones de estos últimos 3 años, pues sí fueron superiores a las del año 85, que hablamos en pesos constantes. Creo que para hacer este tipo de ejercicios, obligatoriamente me deben quedar la inflación. Sí, claro, aquí el tema importante, el tema clave es la inflación. O sea, aquí la variación es la inflación. Luego, este ejercicio es válido para Colombia, porque esta es la inflación de Colombia. Si estuviera analizando en otro país, pues tengo que buscar la inflación del respectivo país. Entonces, si yo tuviera un proyecto diseñado en el año 85, que era el ejemplo que hablábamos, y este valor de 195 corresponde al valor de un insumo, regálame por favor, un minuto. ¿Cómo está? Este tema suele ser sencillo, digamos, de analizar, pero la primera vez es complejo, ¿no? De analizar, de interpretar. Venía diciendo, volviendo al ejemplo que planteamos hace un rato, si estos 195 correspondieran al valor de algún insumo en el año 85 y ese proyecto lo diseñé en el año 85 y quisiera traerlo a hoy, ese mismo insumo hoy debería estar costando 10.542, ¿sí? Por efectos de la inflación, solo por efectos de la inflación debería estar costando 10.542 pesos hoy. Ahora, si me voy al mercado, resulta que ese insumo vale más, pues descompensa, ¿sí? ¿Perdón? Porque tal solo hizo, digamos,
Laura hizo los cálculos de esta columna. Lo hice en función de este cálculo, que alguien me preguntó, de los que están conectados virtualmente, que si estos 195 no serían lo mismo que alguno de estos valores de hoy en día, ¿sí? Y no, ese 195 a hoy correspondería a 10.500, que es menor que 16.000. En el 2020 a 10.375, que es menor a 18.000. En el 2019 a 9.000, que sería menor que los 21.000 que tenemos por acá. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes de lo que hemos hablado hoy? Profe, qué pena, tengo una duda sobre el cálculo de los pesos constantes. O sea, su merced habló de un año base que fue el 84. ¿Todos los valores, o sea, el capital presente es el del 84 o el año inmediatamente anterior? No, del año inmediatamente anterior. Es decir, para encontrar este valor, sí arranco con el 84, pero para encontrar este valor ya arranco con el del año inmediatamente anterior, con lo que ya calculé en el año anterior. Profe, ¿y por qué esos, o sea, bueno, entendí que del 85 en adelante son pesos constantes y el del 84 es... El pesos corrientes bien. del respectivo año. ¿Sí? Ah, ok, ok. Profe, y entonces en el ajuste del salario por el IPC, ahí sí, o sea, ¿cuál era el capital presente? Sí, porque entonces estoy confundida. Cuando calculamos el ajuste por el IPC. ¿A esto te refieres? Sí, señor, a eso. Simplemente estamos mirando, en este caso no estamos hablando de pesos constantes, simplemente estamos mirando cuál fue la variación real que tuvo el salario mínimo. O sea, si una cosa es que me le hayan subido, que el salario mínimo en el 85 lo hayan subido a 13.558 pesos. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto se ganó en capacidad de consumo para los colombianos? Entonces, lo que hice fue actualizar el valor del salario mínimo del año inmediatamente anterior por la inflación. No quiere decir que este sea el nuevo salario mínimo, ¿cierto? Sino que si solo se hubiera actualizado con la inflación, este sería el valor. Como este valor es mayor que este valor, pues hubo una ganancia en la capacidad de consumo de las personas. ¿Eh? O sea, las personas en el año 85 fueron 195 pesos o tenían 195 pesos más de capacidad de consumo frente al año 84. Porque la variación fue ligeramente superior. ¿Cuánto superior? Pues un 1,46. En otras palabras, la variación real del salario mínimo no fue el 18,28%, que es el dato que nos dan, sino que fue del 1,46. Si ya uno lo revisa en esos términos, pues en el año 91 los colombianos no tuvimos aumento en el salario mínimo real, tuvimos una disminución del salario mínimo real del 4,76%. Miremos si en la historia reciente pasó algo similar. En el año 2016 casi no hubo aumento del salario mínimo, ¿cierto? Realmente solo se aumentó un 0,22%. En el año 2011 un 0,8%. En el año 2009 0%. En el año 2008 0,68%. ¿Sí? Bueno, podría ser el orden de ver la fórmula de la variación real. Esta. Primero calculamos la diferencia, ¿cierto? La diferencia entre el valor ajustado por el IPC y el valor que realmente se aumentó. ¿Sí? Y la variación real es el interés, podríamos llamar esa la variación real, sobre el ajuste.
Y la del lado. Y la otra es usando esta ecuación que tenemos acá. Esta, que es esta misma que tenemos aquí en las diapositivas. ¿Sí? Y que me da que te la voy a señalar acá para que la puedan ver. Este 1,46 viene siendo 1 más la variación real sobre 1 más la variación real, no, la variación nominal, digamos, del salario, sobre 1 más la variación del IPC, que es el rojo, y en azul. Pregunta, pero de la tabla que aparece en las diapositivas. Señora. ¿De esta? La solita, sí. ¿No puedes arrancar? Sí. Es que el que dice salario mínimo incluso más antes del 2000. Digamos, para allá en el 2001. Entonces, era el año anterior que es 260.100. Sí. Entonces, se multiplica 1 más la inflación que sería 8,75 sobre 100. Sería O sea, 260. 1100. 260.100 por 1 más el 9,3%. Pero eso no me da. ¿No te da los 262? Te da 284.107. Bueno, pues vamos a hacerlo. Se supone que aquí es con el año base del 2000, ¿cierto? Ya reviso esta. Pesos constantes del 19, salario mínimo en pesos constantes del 2000. 1 sobre el IPC, 1 más el IPC. Hagámoslo. Revisemos. Vamos a cerrar este plano. Este es el que estamos haciendo. Entonces, salario mínimo, pero en pesos constantes del 2000. ¿Cómo arrancamos? Igual, ¿no? Me voy al año 2000, que es mi año base. Por acá lo tengo. Voy a buscar el salario mínimo del año 2000. Ese serían pesos corrientes del 2000. Y voy a comenzar a actualizar. Le digo, más este por 1 más el IPC del año 2000. Del 2001, que sería 8,75. ¿De pronto hay algún error en la tabla? No, sigue dando. O sea, sí, sigue dando ese valor. Entonces, ¿era la tabla que tenemos en la 2,82. ¿Yo cuánto tengo en la tabla? 2. A ver. 2,62. Salario mínimo en pesos constantes. Lo que estoy haciendo acá es actualizándolo por el valor real. Hay una diferencia ahí. Una diferencia de lo que se está analizando. Y ahora reviso. Este debería ser el salario mínimo. Pero de hecho, si lo hiciera sumándole aquí podría sumarle la variación
la variación real. Real. Si quiero contemplar salario mínimo realmente, dice acá. Esto tiene mal. O sea, si reviso salarios mínimos como tal, sería el ajuste en pesos por el IPC más el aumento que tuvo de la variación real, digamos. ¿Sí? Esto sería en pesos constantes del año 2000 el salario mínimo, pero en la tabla ahí es simplemente del año 2000 en adelante, cuánto fue el ajuste real, cuánto equivaldría hoy. Esto sí toca revisar. Me comprometo a cambiar la diapositiva y a revisarla en muro, porque está comentando un tema diferente. Yo eso lo hago ahora. ¿Dudas? Bastante, ¿cierto? Sí, profe, un poquito. Sí, profe, la verdad, sí. Les pido que ojalá busquen unos problemas relacionados con pesos constantes y pesos reales y los intentamos resolver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver capitalización continua y capitalización discreta. Ya hemos visto hasta acá toda la discreta, vamos a ver continua y con eso terminaríamos el tema de interés. Por favor, busquen algún ejercicio de pesos corrientes y pesos reales e intentamos resolverlo en la próxima clase, aclarar las dudas que hay. Por favor, analicen la tabla. Profe, ¿usted podría, por favor, subir el Excel que acabamos de hacer? Sí, sí. Lo voy a subir entonces acá en muro la hora. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Lo colocamos como resuelto aquí. ¿Cómo? Las diapositivas ya están. Es esta que ven acá. Que dice discreta, ¿no? Voy a arreglarla con lo que me acabas de mencionar. Profe, va a subir el ejercicio resuelto, sí. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Las dudas las resolvemos en la próxima clase. Nos vemos el lunes. Próximo lunes, ¿es festivo o no? Sí, eso escuché. Sí, profe. Sí, profe, festivo. Sí. Ni modo, entonces nos vemos el próximo miércoles. ¿Listo? Feliz fin de semana para todos y el resto de semana. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.